Iglesia, buenos días, gracias por estar acompañándonos en este nuevo día, en esta nueva enseñanza que estamos trayendo. Una palabra más de parte del Señor, un estudio que tendremos hoy acerca de la palabra. Bien, podemos comenzar. Ahorita me voy a despojar de esto. Ahora sí, estamos listos. Vamos a comenzar con este estudio que ya traemos desde la vez pasada. Yo creo que están viendo allí la imagen de lo que fue el templo de Salomón, las ruinas que quedan hoy del templo de Salomón, ¿no? La vez pasada hablamos acerca de qué era el templo de Salomón, ¿no? De dónde venía el templo de Salomón. Eso que estamos viendo ahí en esa imagen es lo que queda hoy en Israel de ese templo tan hermoso que era. Se llama el Muro de los Lamentos, porque realmente lo único que quedó fue un muro, nada más. Resulta que en el año 64, 65, quizás año 70 lo catalogan, hubo una gran destrucción en Israel. Los romanos quemaron todo el lugar, destruyeron todo el lugar y se terminó el templo. El segundo templo que había sido reconstruido, recordemos que ya había sido tumbado una vez, lo habían reconstruido y esta es la segunda vez que retumban ese templo y no quedó sino esas paredes que se ven ahí. Es el que se llama el Muro de los Lamentos. Es lo único que ha quedado de lo que era la hermosa construcción de lo que fue el templo de Salomón. Eso fue lo que hablamos la vez pasada y hoy vamos a seguir enlazando a tener un estudio acerca de todo lo que tiene concerniente con el templo de Salomón. Así es de que vamos a ir a ese estudio, vamos a ir a ese lugar, permítanme acá, vamos a ir acá a ahí. Vamos a hablar entonces de una parte fundamental e importante que hubo dentro del templo. Un grupo, una familia, un pueblo que vino a ser después, que es bastante importante para lo que tiene que ver con el templo de Salomón, que tiene que ver con el arca, que tiene que ver mucho con las cosas que son de Dios. Son los levitas, muy mencionados, muy nombrados dentro de la palabra del Señor. Hay cosas importantes que hubieron, no solamente dentro del templo, porque está bien, había el templo, pero había un grupo que tenía que servir en ese templo, que eran los sacerdotes. Esos sacerdotes tenían una raíz o tenían un lugar, era de este grupo, de los levitas. Por eso, para hablar de los sacerdotes, para hablar qué era lo que ellos hacían, necesitamos hacer una introducción. Necesitamos ingresarnos a ver quiénes eran los levitas. Así es de que vamos a mirar qué grupo era ese, de dónde venían, por qué Dios los elige y qué era lo que ellos tenían que hacer. Cuál es la importancia que tienen los levitas en medio de toda esta historia. Así es de que vamos a ir allí y vamos a hacer, primero lo que estamos viendo allí es el arca del pacto. Quiero que hacemos un recorderis de lo que vimos la vez pasada para que no nos perdamos. De pronto algunas personas no lo han visto. Hay un video acerca de lo que hablamos acerca del arca del pacto. De pronto otras personas ya han olvidado porque ya fueron hace unos días que hablamos acerca de esto. Voy a hacer un recorderis así rápido de lo que era, ¿no? El arca del pacto era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios estaba. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos estaban en esclavitud allí. Fueron llevados a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Pero durante ese trayecto, allí viajando a través del desierto, Dios les dice, yo los voy a acompañar, voy a estar con ustedes, no los voy a desamparar, voy a ir para que vean. Y es cierto, el Señor los acompaña. Pero entonces Él no los podía acompañar así físicamente, no podía presentarse, sino que entonces utiliza un medio en el cual su presencia va a ir con ellos. Y se trata del arca del pacto, que es la que estamos viendo aquí. Esta arca entonces fue construida para que la presencia de Dios estuviera ahí, que los acompañara. Realmente la presencia de Dios iba a ir en este punto. Esta es la verdadera arca. Todo este lugarcito que vemos acá, esta carpa, si la podemos llamar, es una carpa gigantísima, se llama el tabernáculo. Recordemos que hablamos acerca de lo que era el tabernáculo. Esto es el tabernáculo. Esta parte que está aquí adentro, escondidita, esa que se ve allí,
Es lo que realmente es el arca. Y allí era donde estaba la presencia de Dios. Recordemos que en ese arca habían tres elementos que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná que el pueblo de Israel recibió como comida mientras estaban durante el desierto. Eso era lo que había allí en el arco. Y obviamente pues la presencia de Dios que se manifestaba en ese lugar. Aquí había un velo, si lo podemos ver acá, ahí hay un velo que no permitía la entrada al arca. Nadie podía entrar al arca excepto el sumo sacerdote. Era el único que podía ingresar a ese lugar. Y el sumo sacerdote entraba para hacer la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Él tenía que estar en santidad. Si por alguna razón él no estaba en santidad, él moría. Todo el que se presentaba aquí y que va ante la presencia de Dios y está en pecado muere. Esa es la real naturaleza. Entonces, todo sumo sacerdote que iba allí, principalmente Aarón, que fue el primero que realizó esa actividad, cuando iba a la presencia de Dios tenía que ir en santidad. Era el único que entraba a ese lugar. Ellos, hablamos, tenían unas campanitas en la parte de abajo que iban sonando, que daban movimiento, del movimiento de que ellos estaban allí. Cuando las campanitas dejaban de funcionar o no se escuchaban más, era porque seguramente el hombre se había muerto. Pues entonces ellos estaban amarrados como de los pies y la gente que estaba aquí en la parte de afuera, que eran otros sacerdotes, no el pueblo no podía ingresar a esos lugares. Entonces ellos lo jalaban con una cuerda, porque recuerden, nadie podía ingresar a este lugar. Entonces lo jalaban. Este era entonces el lugar que se llamaba Santísimo. Cuando hablamos del lugar santísimo, era este. Y era el lugar donde estaba el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios. El velo que era el que dividía. Y aquí estaba el lugar santísimo, que era donde venían los otros sacerdotes. Aquí estaba entonces el incienso, aquí estaba el candelero y aquí estaban los panes de la preposición. Recordemos que era un pan que no estaba leudado, que no tenía levadura, y ese era el pan que se mantenía allí. Esta división que había acá, que es el velo, recordemos que cuando Cristo muere, la palabra de Dios dice, y el velo del templo se partió en dos. Ya nos habló un día el pastor y nos dijo que el velo era realmente gigantísimo, ancho y grande, que era muy difícil de romperse, ni siquiera con carruajes, que en esa época utilizaban los carruajes con caballos para las guerras y esto, ni poniéndolos de extremo a extremo y jalando el velo lo podían romper. Sin embargo, a la muerte de Cristo, con eso nada más, el velo se rompe. Este velo de aquí se parte en dos. ¿Qué es lo que da significado eso? De que entonces ahora todos los que estamos afuera, incluyéndote a ti y a mí, que estamos afuera y que no podíamos ir a la presencia de Dios, ahora sí podemos ingresar. Ahora sí podemos ir porque el velo, seguir con el templo, el velo se ha roto. Podemos ir a la presencia de Dios. Este entonces era el arca, y el tabernáculo, el cual el pueblo de Israel llevaba a través del desierto. Eso fue lo que vimos la vez pasada acerca de lo que era el arca del pacto y lo que era el templo. Aquí hay una imagen ya. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale ya del desierto, pues ya no hay que construir la carpa. Esta era una carpa. Recordemos, era una carpa que ellos armaban, pues iban por el desierto, armaban la carpa, ahí estaba el arca. Pero cuando ellos llegan a la tierra prometida, pues claro, ya no hay desierto, pues entonces necesita un lugar. El primero que se dio cuenta de eso fue David. Dijo, bueno, pero nosotros todos tenemos casa, tenemos ahora sí un lugarcito, una tierra donde habitar. ¿Y cómo es posible que el arca donde está la presencia de Dios no tenga un lugar? No haya donde él pueda habitar. Entonces sintió en su corazón que tenían que construirle un templo para que el arca estuviese allí. Y Dios le dice, muy bien, has pensado muy bien, David, tus propósitos son muy buenos, pero tú no vas a construir el templo, lo va a hacer tu hijo. El hijo de David fue Salomón.
Salomón entonces es el que construye el templo y por eso se llama el templo de Salomón. Salomón entonces hace una gran construcción hermosísima. La vez pasada la vimos. No es que sea tan amplia, no es que haya sido tan grande, creo que eran apenas 45 metros de fondo, creo que eran por 22 o 25 de ancho. Pues si la comparamos con los templos de hoy en día, que hay unos templos gigantísimos, pues realmente no es que fuera muy grande, ¿no? Lo que sí tenía era que era magnificente, era extraordinariamente hermoso, era en cuanto a las cosas que se usaron para la construcción. Era un tipo de madera especial, estaba recubierto en oro, estaba llena de piedras preciosas, según se muestra dentro de la palabra de Dios y se menciona, era algo inmensamente hermoso, magnífico. Ese era el templo de Salomón. Entonces él ya hace la construcción real en tierra. Esto que está aquí afuera, entonces lo que se llama el atrio, que era donde la gente, el pueblo podía asistir. Tenían un altarcito aquí que era donde se hacían las ofrendas, donde llevaban los becerros o los animales que iban a sacrificar. Había una fuente donde obviamente se iban a purificar. Hablamos de los dos postes que habían aquí, las dos grandes columnas, que eso está relacionado, recuerden, con el Apocalipsis, que es una de las grandes promesas que tenemos para quienes un día venzamos la buena batalla, que lleguemos al reino de los cielos. Dice que Él nos va a poner como columnas dentro del templo, porque estas columnas eran las que sostenían el templo, y recordemos que encima incluso estaba el nombre del pueblo, y Él dice que nos va a poner con el nombre santo allí. Gloria a Dios por eso. Hablamos también de que dentro entonces estaba aquí lo que era el lugar santo, y adentro obviamente quedaba el lugar santísimo donde iba a estar el arca. Entonces era una gran construcción inmensísima, estaba el lugar donde estaban los sacerdotes, que era esta parte, e incluso aquí no se alcanza a ver, pero alrededor estaba la construcción donde era los cuartos donde vivía Salomón, donde tenían sus hijos, donde estaban los de otros sacerdotes. En fin, era una construcción gigantísima donde permanecía, digamos, la cúpula sacerdotal allí. Ese era el templo de Salomón. Ya recordemos que después llegan los persas, llegan los medos, llegan los babilonios y destruyen lo que es el templo, ¿no? Este templo es saqueado, imagínense, pues era de piedras preciosas y ya le digo, hechos de madera súper especial. Era una construcción magnífica, pues entonces la cogieron, la rompieron totalmente para saquearla, la destruyeron. Después la vuelven a reconstruir. Nehemías siente en el corazón, recuerden la época con Daniel y demás, que regresan con Esdras, regresan después de estar en cautivos en Babilonia, y reconstruyen el templo nuevamente, ¿no? Ese templo vuelve a permanecer, lo levantan, no con la magnificencia que lo hizo Salomón, pero de todos modos reconstruyen el templo. Pero ese templo es destruido en el año 70 después de Cristo, o sea, unos años después, unos 30, 40 años después de que Cristo ha muerto. Él lo había profetizado, les había dicho, esto no quedará piedra sobre piedra y será destruido. Efectivamente pasó, destruyeron, y es lo que queda hoy como el muro de los lamentos. Esa es la parte que estamos viendo. Bien, eso era lo del templo de Salomón y cómo llegamos al templo de Salomón. Vamos a mirar entonces ahora sí lo de los levitas y qué tienen que ver los levitas con toda esta historia y cuál es la importancia que tienen cuando hablamos de levitas dentro de la palabra de Dios. Yo sé que para los que hemos asistido alguna vez a una iglesia o tenemos algún conocimiento, hemos escuchado hablar de eso de los levitas. Quizá para los que sean nuevos y no están viendo, los levitas es una parte fundamental e importante, porque era la gente que se encargaba del servicio dentro de la obra, dentro de la iglesia. Incluso hoy en día, aquellos que trabajan como músicos, aquellos que trabajan dentro de la obra como sacerdotes, como personas que sirven en la palabra de Dios o dentro de la iglesia, se les llama levitas. Y se les llama levitas es justamente porque vienen de esta raíz o de este pueblo o de esta familia, de esta tribu, ya vamos a ver que es una tribu que estaba al servicio de Dios en la antigüedad.
Vamos a ver entonces de dónde vienen los levitas. Esos levitas, tenemos que remontarnos bien a la historia, bien hacia atrás para poder saber de dónde salen. Y me voy a remontar hasta la época de Abraham, o sea, me voy a ir años, muchos miles de años atrás en la historia para poder hablar de los levitas y de dónde surgen y por qué es la importancia de ellos. Todo nace con Abraham, digamos que es un punto de partida. Reconozcamos que cuando el pueblo de Israel ellos se refieren a sus ancestros, generalmente se refieren a nuestro padre Abraham, porque es que pues, casi que de Abraham es que nace casi toda la simiente de Israel, o no que casi, sino que nace la simiente de Israel, realmente es desde el punto de Abraham. Entonces por eso vayamos atrás a la época de Abraham. Abraham era un hombre que estaba muy entregado a Dios, él servía a Dios en todos sus caminos, ahora sí como diría la palabra, era un hombre que creía a lo que Dios le decía. Incluso él se llamaba Abraham en un principio, ni siquiera se llamaba Abraham, sino era Abraham, una palabra cortica. Estaba allá con su familia, con su padre, con sus demás miembros, y era un tipo que tenía todo lo que cualquier ser pudiera tener. Tenía ganado, tenía tierras, vivía holgadamente, vivía tranquilamente, y tenía a su esposa que se llamaba Sara. Bueno, Sarai se llamaba en ese tiempo porque a ella también se le cambió el nombre después, pero llamémosla Sara de una vez, aunque ya le digo que fue un nombre cambiado. Están allí en la tierra, están allí muy, muy juiciosos, viven muy tranquilos, y un día el Señor le dice a Abraham, le dice, hazme un favor, Abraham, coge tu parentela, coge tu esposa y te vas a un lugar que yo te voy a mostrar. Te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ser mucho más prosperado, donde me vas a servir y demás. Ni siquiera le dijo a dónde iba a ir. Abraham cogió su esposa y no solo toma a su esposa, sino que cogió a un sobrino que se llamaba Lot, que más adelante vamos a ver la historia de Lot con Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot que se convierte en sal. Bueno, esa es una historia aparte que tenemos, pero aquí cuando Abraham sale se va con Lot, que era un jovencito en ese tiempo, y con su esposa. Cogió sus cositas y dijo, me voy porque mi Dios me ha dicho que Él me va a prosperar en otra tierra. Aunque ya era un hombre próspero, era un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, cuando Dios le hace el llamado, Él no lo duda y se va con su familia, dejó todo y se fue a la tierra de nadie, porque ni siquiera sabía para dónde iba el hombre. Solamente Dios le dijo que lo iba a llevar a un lugar. Pues el hombre caminó, finalmente llegó a un lugar que era Ur, llegó aquí a aquel lugar y entonces lo colonizó, se asentó allí, y dice la palabra de Dios que el hombre sí efectivamente fue prosperado, pero inmensísimamente. Tenía muchas vacas, tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, cabras, tenía esclavos, que en esa época se medía por la cantidad de esclavos la fortuna o la riqueza, o cómo esa gente podría ser pudiente, ¿no? Los que más tenían. Se medían por el ganado, las cabezas de ganado, y se medían por los esclavos también, ¿no? Entonces decía que él tenía muchos esclavos y demás, y tenía a su esposa, obviamente su esposa Sara. Sara tenía un gran inconveniente, que era que no podía tener hijos. Entonces un día Abraham, como cansadito, pues le decía a Dios, bueno, pues no entiendo, porque él de todos modos se había llegado, Sara viendo que él estaba como tristón, le dijo, mire, aquí hay una de las concubinas mías, ¿por qué no la toma? Y tiene un hijo, y efectivamente él lo hace, y es cuando nace Ismael. Pero él un día se queja ante Dios y le dice, no es posible, Dios, que yo lo tenga todo, que me sea bendecido en todo, y lo único que no tenga es un hijo, que quien me va a heredar es uno que nació de una concubina y no nació de mi esposa. Se disgustó realmente con Dios, pero Dios le dijo, no te preocupes, Abraham, porque tú vas a ser padre de naciones, padre de una multitud. Ahí es cuando le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham lo que significa es eso, padre de multitudes. Entonces le dice, tú vas a ser padre de una muchedumbre inmensísima. Incluso en una ocasión le dice, mire, salga afuera de
campaña, de tu tienda. Digo, cuente las estrellas de los cielos a ver si puede, o cuente las arenas que hay en la playa. Digo, porque así de grande va a ser tu descendencia. No se va a poder contar siquiera cómo es que va a ser tu descendencia. Y él dice, bueno, pero imposible porque me has prometido eso y sin hijos, pues está como difícil que tenga una descendencia. Siendo ya anciano y siendo anciana Sara, Dios hace el milagro. Dios cumple sus promesas, Él no falla. Y le da un hijo a Abraham. Ese hijo que nace se llama Isaac. Ese es el hijo de la promesa y es donde va a venir toda la descendencia de lo que es el pueblo de Israel, el nacimiento del pueblo, la conclusión de la promesa que Dios le hace a Abraham. Es Isaac. Isaac, siendo un niño, Abraham lo toma y lo lleva a un monte. ¿Por qué? Porque Dios, para probarle la fe, mira que Abraham había demostrado con creces, se podría decir, cómo creía en Dios, lo había seguido, había abandonado, todo estaba con él. Y sin embargo Dios le prueba la fe, y eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que a pesar de las circunstancias, así estemos dentro de la iglesia, así estemos obrando conforme a los caminos del Señor, Dios nos prueba para saber hasta dónde nosotros podemos ir. Pues Abraham lo probó. Mire que Abraham lo había seguido a todo y le había obedecido en todo. Le dice, toma a tu hijo Isaac, el único que le había dado, el único que le había regalado. Dijo, toma a tu hijo Isaac y lo vas a sacrificar a mi nombre. En ese tiempo recordemos que los pueblos ofrecían sacrificio a los dioses, sacrificios de animales. Pero en este momento Dios le pide a Abraham que sacrifique al único fruto que le había entregado, a su hijo Isaac. Pues muchos hubieran pensado, no, pero ¿cómo así? Me dio un hijo, me prometió que iba a darme una descendencia y ahora me lo va a quitar. Pero Abraham no dudó. Abraham cogió a su hijo y dijo, Señor, lo que tú quieras. Tú nunca me has fallado. Tomó a Isaac y se lo llevó al monte. Efectivamente lo puso sobre una piedra y justo cuando él lo va a matar, ahí hay una representación, si ustedes miran allí el cuadrito, justo cuando va a matar a Isaac, lo va a degollar, baja un ángel, lo detiene y le dice, no Abraham, no lo hagas. Ya Dios lo probó, ya sabe que efectivamente tú eres un hombre de fe. Y le dio un cabrito que estaba por allí. Dijo, ese cabrito es el que tú vas a ofrecer. Isaac entonces así se salva, eres el que crece. Tiempo después, ya cuando Abraham llega a viejito, ya se va a morir, miró a Isaac y se dio cuenta que él era el hijo de su promesa, era la descendencia. Llamó al más anciano de los que le había servido casi toda la vida a él y le dijo, necesito un favor, vas y le buscas a mi hijo Isaac una esposa. Ellos vivían en Canaán, una tierra extraña, y él les dijo, yo no quiero que sea una mujer de acá, una cananita, yo no quiero que sea una mujer, sino quiero que sea una de nuestra parentela, de nuestra familia. Así es de que te vas a nuestra parentela, a nuestra tierra, a nuestro terruño, te vas y buscas una mujer apta para mi hija, para mi hijo, una mujer que sea perfecta para él. Y entonces el hombre dijo, bueno, ¿y cómo voy a saber yo qué va a hacer la mujer? Dijo Abraham, vete y si la mujer no decide venir, el juramento que me haces hoy está roto. Salió el viejito por allá hacia la tierra a buscar entonces la tal parentela de ellos y a mirar a ver si alguna mujer aceptaba casarse con Isaac de ellos. Cuando llegó allá al pueblo, dijo, voy a ponerme aquí, donde estaba el brevadero, donde iban los camellos o donde ellos llegaban a beber. Recuerde que en esa época era como aljibes, ¿no? Donde la gente iba a tomar el agua. Llegó a ese lugar y dijo, voy a esperar aquí. Las mujeres vienen en las tardes y vienen a sacar agua. Dijo, la mujer que venga, me dé de beber y le dé a los camellos, querrá decir que ella es la mujer que está designada para Isaac. Y efectivamente llegó en esa tarde una mujer que se llamaba Rebeca, una mujer muy linda, muy hermosa, según dice la palabra de Dios. Llegó allá y el hombre le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le dio de beber y no solamente eso, sino que dijo, te daré también para los camellos. Y sacó agua suficiente y le dio a los camellos.
El hombre pensó, esta es la mujer inmediatamente. Lo único que necesitaba saber es que era pariente o era de la parentela de Abraham, del pueblo de Abraham. Entonces le preguntó, ¿y tú de quién eres hija o cuáles son tus parientes? Para sorpresa de él, ella era hija de un hermano de Abraham. Él se sintió alegre y dijo, esta fue la mujer. Pues efectivamente fue a la casa de ella, que allí estaba Betuel, estaba Labán, que es el hermano de Rebeca y que más tarde va a tener también efecto dentro de la palabra de Dios. Estaban allí, él les confiesa lo que realmente iba a hacer, iba buscándole una esposa a Abraham. Dice que le regaló alhajas, le regaló oro y le preguntaron a la muchacha si quería ir con él para casarse con Isaac. Y la muchacha les dijo, sí, yo quiero ir. Ahí se cumplió el sueño, entonces él tomó a Rebeca, se llevó a Rebeca. Dice que una tarde estaba Isaac dando por ahí vueltas en el campo, por allí, cuando de repente vio una mujer hermosísima que se acercaba con un grupo de gentes y la miró. Y entonces le dijo el hombre, esta es la mujer que he traído para ti. Pues a él le gustó la mujer, se casaron y efectivamente ella es la que vino a ser la esposa de Isaac. Se casan ellos y ellos tienen una parejita de hijos. Vamos a mirar la siguiente slide. Esos hijos son Jacob y Esaú. Ellos desde el mismo vientre de Rebeca venían peleándose, venían molestándose uno con otro. Y la profecía les mencionó eso, de que van a ser dos naciones y que van a estar siempre enfrentados en guerra. Nosotros conocemos, o por a los que no han escuchado la historia, Esaú le vende la progenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y recuerden que un día él regresaba hambriento. Esaú era un hombre de campo, un hombre que estaba por allá con los animales, con la naturaleza, mientras que Jacob era el hombre de la casa. Él era el niñito allá de la casa, cuidado, lo protegía mucho Rebeca. Un día regresó Esaú cansado y había lentejas, había algo que comer, y entonces Jacob muy, no sé cómo darle la expresión, lo engañó, le robó la progenitura por ese plato de lentejas. Cuando Esaú se dio cuenta, pues lo quería matar. Entonces Jacob sale huyendo y se fue justamente donde estaba la parentela de Abraham, justamente a Labán, a quien les mencioné anteriormente, que era el hermano de Rebeca. Llegó allá a ese pueblo huyendo, conoce a una preciosa mujer que era la hija de Labán llamada Raquel. Y Labán tenía otra hija que se llamaba Lea. Pues entonces allí Jacob quería casarse con Raquel, le dice Labán, está bien, te vas a casar con Raquel, pero vas a tener que trabajar 7 años. Y el hombre sí trabajó los 7 años, pero resulta que Labán lo engañó y le dijo que tenía que casarse con la mayor, que era Lea, y tuvo que casarse con Lea, trabajar otros 7 años para ahí sí casarse con Raquel. Finalmente se casa con Raquel, o sea, él tomó las dos como esposas. Pues bien, este Jacob tuvo 2 encuentros durante ese viaje de ir hacia allá y después el regreso hacia la tierra nuevamente de donde Esaú. Tuvo 2 encuentros con el Señor. En uno tuvo un sueño donde vio una escalera que estaba puesta desde la tierra al cielo y ángeles que iban y venían. Y tuvo otro cuando él regresaba nuevamente, que fue en Peniel, y que fue una batalla que tuvo él con el ángel del Señor. Él peleó toda una noche contra el ángel buscando que le entregara la bendición. Finalmente el ángel dice, me has derrotado, lo has logrado, lo bendijo y le cambia el nombre. Aquí Jacob deja de ser Jacob y toma un nombre que después va a ser por la eternidad. Ese nombre que tomó es Israel. Ese es el nacimiento del pueblo de Israel, es el nacimiento de la nación de Israel. Ese es el verdadero nacimiento. Entonces ahí se cumple la promesa de Dios con Abraham. Recuerde que a Abraham Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Sin embargo, él no tuvo sino 2 hijos, digamos, un hijo que fue el que tuvo con Sara y uno que tuvo con una concubina. Pero entonces ese que tuvo con su esposa tiene un hijo y ahora este hijo es el que le cambian el nombre de Israel y se cumplirá la promesa que será padre de multitudes.
Hoy miremos que Israel es una nación grandísima, está por el mundo entero y no solo hoy, sino a través de la historia, después se ha convertido en realmente en un pueblo de mucha trascendencia. Entonces se cumplió con Jacob la promesa que se le hizo a Abraham. Este es el nacimiento del pueblo de Israel. Ahí está Jacob. Bien, sigamos adelante entonces, porque estamos hablando de los levitas. ¿De dónde vienen los levitas? Pues bien, este Jacob, que ahora es Israel, como les digo, tuvo varios hijos. Tuvo hijos con algunas de las concubinas porque Raquel, la esposa de él, de la que estuvo enamorado siempre, también tenía el inconveniente de que no podía tener hijos. Entonces tuvo que llegarse a algunas concubinas y todo. Bueno, ahí hay una tragedia grandísima que no la quiero contar toda. Lo cierto del caso es que Jacob al final tiene 12 hijos varones y una mujer. La mujer se llama Dina, se menciona por allí en la Biblia en algunos contextos, tiene alguna historia, pero como las mujeres en ese tiempo no tenían, digamos, mucha trascendencia, no heredaban ni siquiera cosas, pues por eso entonces no se menciona mucho. Se menciona entonces los 12 hijos varones, 12 que tuvo Jacob. Esos varones fueron estos que estamos viendo aquí en esta gráfica. Son Asher, Benjamín, Dan, Gad, Isaacar, José, Judá, Leví, Neftalí, Rubén, Simeón y Zabulón. Esos son los 12 hijos de Jacob, de que ahora es Israel. Esos 12 hijos son los que se van a convertir en las 12 tribus de Israel y son las que van a poblar y a formar el Israel de hoy en día. Dentro de esas tribus, noten que aquí hay una que se llama Leví. Esa tribu, de ese grupo de gente, es que van a venir los levitas, de los que vamos a hablar hoy en día. Por eso quise irme hasta atrás en la historia para que sepamos de dónde es que vienen los levitas. Pues los levitas vienen de acá, son un grupo de los hijos de Israel, uno que se llamaba Leví, y de ahí descienden entonces los levitas. Vamos a mirar hacia adelante entonces. Contemos un poquito la historia de qué fue lo que pasó con este grupo. Cuando el pueblo ya crece, digamos, hubo un tiempo entre ellos, entre hermanos, tuvieron celos unos con otros y vendieron a José a Egipto. José era el más pequeñito de todos. Lo venden los otros hermanos, lo venden a Egipto, pero José toma gran posesión en Egipto, llegó a ser el segundo detrás del faraón. Hubo una época de hambruna, donde no había obviamente nada que comer ni nada que beber, ahora sí. Entonces estos hermanos van a buscar refugio a Egipto, se reencuentran con José, es la historia que cuenta allí, y José los invita para que vayan a vivir a Egipto. Es así como estas 12 tribus, estos que son tribus realmente, pero eran los hijos de Jacob, o de Israel, llegan a Egipto. Así es como ellos llegan a Egipto. En Egipto empiezan a multiplicarse tremendamente. Pues imagínense, eran 12 cuando ellos se casaron, cada uno tuvo no sé cuántos hijos y esos tuvieron más hijos y se creyeron. Pues realmente llegó un punto en que dice la palabra de Dios que hasta los mismos egipcios se preocuparon y dijeron: un momento, pero es que estos de Israel ya son más que nosotros. Entonces cuando los toman como esclavos más fuertemente, les ponen trabajos mucho más pesados y todo para tratarlos de doblegar, de que las cosas no sean lo mejor para ellos. Cuando están hechos esclavos así, cuando tienen demasiado trabajo, Dios mira hacia abajo y dice: bueno, pero es que yo no, mi pueblo o los hijos de Abraham, los que yo le prometí, no quería que fueran esclavos. Entonces los llama y les dice un día: ¿sabe qué? Los voy a sacar de esa esclavitud que está ahí en Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Es así como entonces levanta un patriarca que se va a llamar Moisés. Vamos a mirarlo acá. Moisés levanta un patriarca, Moisés, y les dice: este es el hombre que entonces los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel.
Es decir, esas 12 tribus que ya se habían crecido, que era un pueblo grandísimo. Imagínense que menciona la Biblia que se calcula que más o menos para ese tiempo ya eran 4 millones de personas. O sea que imaginen, la promesa de Abraham ya iba en 4 millones nada más en ese punto. Les dice, va entonces a salir y van a ir a la tierra prometida, pero guiados por Moisés. En un principio Faraón no los quería dejar salir, y es cuando viene lo de las 10 plagas, que de pronto ustedes lo han oído mencionar, las 10 plagas de Egipto, pero finalmente con la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, o sea, de los hijos mayores dentro de las familias de Egipto, el faraón deja salir al pueblo de Israel, y ellos empiezan esta travesía, esta que estoy mostrando aquí, por el desierto de Parán y el desierto de Sin y todo el desierto del Sinaí, todo ese desierto. 40 años caminando aquí por todo este territorio, guiados obviamente por Moisés. Ahí es cuando sale el pueblo de Egipto y se va a la tierra prometida. Pues en este punto, aquí, en este camino del desierto, es donde nace la presencia de Dios en el arca. Porque Dios les dice, ok, yo voy a ir con ustedes, no los voy a dejar, voy a estar con ustedes en todo tiempo. ¿Cómo voy a estar? Voy a estar en un arca. Ahí es cuando se construye el arca, se construye el tabernáculo. Aquí es donde nace eso que les enseñaba la vez pasada. Es donde viene a tomar vida. Y aquí el arca va delante de ellos, llevándoles del camino hacia la tierra prometida. Bien, este es el arca. ¿Lo recuerdan? El arca que estábamos teniendo, la casita donde ellos construyeron y donde Dios iba a estar. Aquí estaba entonces lo que era propiamente el arca. Todo esto ya recordemos que era el tabernáculo. Cada una de las cosas que estaban dentro del tabernáculo, lo que ellos que tenían que tener. Y aquí fuera hay un ministro, es un sacerdote. Más adelante vamos a hablar de lo que era el sacerdote, cuáles eran las funciones. Pero este sacerdote, recordemos, y es el primer punto que vamos a dar, tenía que ser levita. Por eso son importantes los levitas. Y por eso vamos a hablar de los levitas. Para poder hablar de los sacerdotes, tenemos que hablar de los levitas y qué tenían que ver con el arca del pacto. Bien, este es el arca del pacto. Miremos entonces de qué se tratan los levitas y cómo van a estar los levitas allí. Dios da instrucciones de cómo será construido el tabernáculo y organizada la tribu de los levitas. Miremos Éxodo. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a leer bastante. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 dice allá, versículos 1 al 15. Pues Éxodo 40 del 1 al 15. ¿De qué nos está hablando allá? Nos está hablando de cómo iba a ser el tabernáculo y qué era la función que iban a tener los levitas. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Recordemos, esto es el tabernáculo. Si vamos a un slide atrás, este era el tabernáculo. Este era el tabernáculo. O sea, todo el lugar completo se llamaba tabernáculo. Era como la tienda donde entonces ellos iban a cohabitar, ¿no? Este era el tabernáculo. Mire, esto que estábamos viendo atrás, o sea, este pedacito de acá, que es el lugar santísimo y el lugar santo, es esta parte de acá. Mírenla, esta de acá. Aquí está el lugar santísimo, aquí está el lugar santo. Este tabernáculo estaba rodeado como por una cerca, ¿no? Estaba cubierto como por una cerca, ¿no? Aquí incluso está la parte, yo no sé si ya se alcance a ver, ustedes los alcanzan a ver porque está pequeñito, pero aquí se alcanzan a ver cómo estaban aprisionadas, digamos, o sostenida esta parte de atrás. Entonces aquí está, esto es lo que es el tabernáculo, y dentro, aquí en el lugar santísimo, aquí va a estar el arca, que es donde va a estar la presencia de Dios. Aquí está un gráfico donde nos muestra cómo es esto. Aquí está entonces el arca, esta parte es el arca, el lugar santísimo, el lugar santo acá, que es esta parte de acá, el lugar santo sería esto. Aquí está la fuente, que es esta de acá, y aquí está el lugar donde hacían los sacrificios, que es este de acá. Y acá está entonces todo el vallado, que es este de acá.
como les digo, mire ahí dice 45 metros por 25 metros, 22 metros. Es decir, no era muy grande. Entonces la parte que formaba lo que era el tabernáculo, pues entonces era el atrio, que era esto, donde se reunía el pueblo, el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote. Sigamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Versículo 4 dice, no, 3 dice, y pondrás en el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Aquí está donde está el arca. Ya sabemos que es esa pequeñita, que es donde están los ángeles. Allí es donde dice, lo cubrirá con el velo. Y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Es decir, aquí en el lugar santísimo, que es este, vámonos en el cuadro de atrás, aquí el lugar santísimo, meterás entonces en la mesa de los panes, el candelero que debería estar encendido. Sigue diciendo, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrás el holocausto, aquí está, que estará enfrente del tabernáculo, tenía que estar enfrente, ahí está, ese es el lugar de los sacrificios. Luego dice, pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, esta es la fuente, entonces lo pondrá entre el tabernáculo y entre el altar, aquí, este es el altar de bronce, pondría aquí una fuente y esa debería tener agua. Dice, y finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Esto es entonces la cortina que se ponía, o digamos lo que iba a formar el atrio. Esta parte que está adentro es el atrio y aquí hay una cortina que tiene sus dimensiones, que tiene sus colores, que tiene sus telas, que tiene lo demás. Esto me parece que lo mencionó el pastor ya en una enseñanza que hizo acerca del tabernáculo. Creo que por ahí está la enseñanza, la pueden buscar aquellos que no la han visto. ¿Cómo estaba confeccionado esta entrada? Bien, sigue diciendo, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y todo será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Recordemos que Aarón es el hermano de Abraham y él también es levita. Moisés y Aarón son descendientes del Leví, por eso son levitas. Los levitas son descendientes, ya vimos, de uno de los hijos de Jacob que se llama Leví. Y Aarón y Moisés eran descendientes de ellos, eran levitas. Sigue diciendo, obviamente ya estaba hablando ahí de que había que santificar todas las cosas con aceite. Santificaban lo del agua, santificaban el candelero, santificaban cada una de las cosas, tenían que santificarlas. Dice, el versículo 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Lo que vimos anteriormente que les mostraba que había un sacerdote ahí parado frente al templo. Ok, esos sacerdotes eran los que iban entonces a ministrar y hacer toda la cuestión de lo que tenía que tener relación con Dios. Esos sacerdotes. Pero esos sacerdotes tendrían que tener incluso hasta una vestimenta. Más adelante vamos a estudiar acerca de los sacerdotes, las funciones de ellos exactamente, la vestimenta, lo que tenían que hacer. Pero empecemos por saber que esos sacerdotes entonces tenían que ser descendientes de los levitas. Entonces eran descendientes de ellos. Para ingresar allí, dése cuenta, está pidiendo que se unjan, es decir, que se santifiquen para poder entrar a ese lugar. Versículo 14 dice, después harás que se acerquen a sus hijos y los vestirán con las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahí está. Entonces Dios selecciona a Aarón y a la descendencia de él, a sus hijos que sean los sacerdotes, o sea, las personas que van a ministrar
lo que tiene que ver con Dios y sus mandatos. Ellos eran los encargados de esa situación. Bien, miremos Éxodo 40, ahí mismo, 40, 34 al 38, que eran los que le mencionaba que Dios les había dicho que ellos los iba a guardar. Dice, entonces, hablando atrás, miremos el tabernáculo nuevamente. Este es el tabernáculo, que era el que iba a cubrir, y aquí iba a estar el arca, que era donde estaba la presencia de Dios. Mira lo que dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, o sea, todo este lugar fue cubierto por una nube. Y dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí la presencia de Dios estaba dentro de ese tabernáculo. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Desde cuenta lo impresionante que es aquel lugar. Está lleno ese lugar con una nube que es la presencia, la gloria de Jehová. Imagínense, era una nube, y sin embargo dice que Moisés no podía entrar porque la nube era tan compacta y tan dentro de ese lugar que ni siquiera Moisés pudo entrar. Ahí estaba la presencia de Dios. Y decía, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces aquí en este tabernáculo se levantaba la nube, así, la nube. Y cuando la nube se movía, todo el pueblo a caminar. Y si la nube se detenía, ahí tenían que permanecer. Y en la noche dice que entonces, como no había una nube, se levantaba, era como una llama de fuego sobre ese tabernáculo. Ese era el lugar y esa era la presencia de Dios. Bien, sigamos adelante. Miremos ahora por qué los hijos de Leví fueron elegidos para que hicieran todas las cosas de Dios. Hay un motivo por el cual Dios los eligió. No fue que al azar dijo, se puso allá a mirar y muestre a ver, de todos los hijos de Jacob, muestre a ver, estos voy a escoger. No fue así, no fue a dedo ni fue a los dados. Hubo una razón por la cual los levitas fueron elegidos, o sea, los hijos de Leví fueron elegidos para que sirvieran en las cosas de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 32, vamos a ir atrás, Éxodo capítulo 32, versículos 25 y 26, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Qué es lo que está pasando allí? Resulta que el pueblo de Israel, como de costumbre o como muchas veces, le falló a Dios. Moisés se había ido a recibir los mandamientos, se había ido al monte de Sinaí, creo que muchos escuchamos lo que eran las tablas de la ley, se había ido y quedó Aarón, el hermano encargado. Sin embargo, el pueblo hizo lo que quiso en la parte de abajo. Se les olvidó que Jehová era el que los servía y se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Así como los demás pueblos adoraban dioses ajenos, ellos empezaron a adorar a un tal becerro. Cuando llega Moisés y los encuentra en esa situación, pues obviamente dice que de rabia rompió las tablas, o sea, hizo lo que quiso allí Moisés de la rabia que tenía. Y entonces dijo, bueno, ¿quiénes son los que están con Jehová? Vénganse conmigo. Y los demás, pues entonces ya miraremos. Y los que se pararon y se fueron a decir, nosotros estamos con Jehová, fueron los hijos de Leví. Ellos fueron los que se acercaron y dijeron, nosotros estamos con Jehová. Y enseguida ahí hay una prueba terrible, porque Dios les manda que si realmente estaban con ellos, tenían que ir y matar al hermano y matar al mejor amigo. Y ellos tuvieron que hacer esa promesa para ir a cumplir que realmente ellos estaban dispuestos a hacer por Jehová lo que fuera. Y lo hicieron. Por eso ellos son seleccionados para ser los hombres que lleven la palabra de Dios, los que vayan a cubrir todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Por eso ellos son elegidos. Libro de Números más adelante, capítulo 8, porque aquí el pueblo
digamos los levitas, ellos dijeron, ya aceptamos a Jehová, pero ahora Jehová es el que los va a aceptar, ahora de allá para acá. Números capítulo 8, versículo 14. Creo que también en el números 3, un versículo por ahí también está, pero vamos a leer esta porción. Dice, así apartarás a los levitas, está hablándole a Aarón y a Moisés, obviamente les dice, apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Ahí está. Entonces, allá atrás los levitas o los hijos de Leví le dijeron al Señor, vamos a seguirte, vamos a aceptar lo que tú nos dices. Y en este punto, ahora es Dios el que les dice, míos son los levitas, míos los tomaré. Llegó entonces la comprensión. ¿Por qué entonces los levitas son los que sirven a Dios? ¿Por qué entonces los levitas son los que van a tener todo lo relacionado con el servicio, con el sacerdocio y demás? Esta es la razón. Ahí está por qué Dios tomó a los levitas. Los levitas se ofrecieron a servirle y Dios los toma para ellos. Muy bien, sigamos adelante. Números capítulo 8, ahí mismo, del versículo 13 al 20. Vamos a leer lo que nos dice. Dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Es decir, ya los levitas aceptaron a Dios. Ya Dios aceptó a los levitas, ahora viene una reunión en la cual va a ser la consagración de ellos, ¿no? Van a aceptarse unos a otros, como el matrimonio entre ellos, digamos. Dice, versículo 14, apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Ahí es cuando les dice entonces, ellos van a ser los que en el tabernáculo van a servir. En el pueblo de Dios, Dios organizaba las cosas y todo estaba, mire que hasta en el tabernáculo, ¿no? Todo estaba bien organizado, cada cosa en su lugar. Pues efectivamente, también para el servicio, los que iban a estar a órdenes del Señor, los que iban a hacer las cosas de Dios, también iban a estar organizados. Les digo, voy a tomar los levitas y ellos serán los que van a hacer todo el sacerdocio. Versículo 16 dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así hombres como de animales. Desde el día en que yo herí a todo el primogénito en tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado el don de los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel y que se puedan acercar al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que les mandó Jehová a Moisés. Así hicieron ellos con Israel, con los hijos de Israel. Entonces ahí están consagrados. Digo, los presentó Moisés y digo, está bien, entonces aquí está el pueblo de los levitas. Aquí está la familia de los levitas. Ellos serán los que harán sacerdocio perpetuo para contigo. Ahí está la reunión. ¿Por qué los levitas vinieron a ser los hombres que le servían a Dios dentro de la iglesia, se podría decir? En ese tiempo pues no había iglesia, pero llamémoslo que es la iglesia. ¿Quiénes eran los que iban a ministrar? ¿Quiénes eran los que iban a servir? ¿Quiénes eran los que iban a presentar el holocausto? ¿Quiénes eran los que iban a interceder por los pecados? Pues Dios eligió que fueran los levitas. Y los levitas fue por esa situación, porque ellos dijeron, estamos dispuestos a servir a Jehová. Esa es la historia. Vamos a mirar entonces, ahí en Números, cuáles eran las funciones de esos levitas entonces. ¿Qué era lo que tenían que hacer los levitas? Porque bueno, van a hacer el sacerdocio, van a hacer aquello, pero ¿qué exactamente era lo que ellos tenían que presentar? Miramos ahí en Números 3:17, Números capítulo 3, versículo 17.
Dice, y los hijos de Leví, recordemos que Leví entonces es uno de los, voy a mostrarles atrás para que no nos perdamos. Esta tribu de familia, recordemos eran los 12 hijos de Jacob o de Israel. Uno de esos 12 se llamaba Leví. Esta familia, que eran los que iban a servir y eran los levitas, ellos entonces dice allí, volvamos ahora sí al 3:17, dice, y los hijos de Leví, o sea los hijos de él, fueron por sus nombres estos, tuvo 3 hijos, o 3 que se mencionan en este punto, Gerson, Coat y Merari. Si usted los mira, aquí al lado están, míralos, Coat, Gerson y Merari. Esos fueron los 3 hijos de Leví y eran los que iban a servir. Esas 3 familias eran las que iban a servir ahí en el tabernáculo. Por eso el tabernáculo está en medio, porque esas familias, ellos eran los que se iban a aposentar. Recordemos que después las tribus, cuando ellos caminaban, las tribus se situaban unas a este lado, otras al oriente, otras al occidente, otras al norte, 4 tribus por cada lado. Pero alrededor del tabernáculo no iban a estar sino los de Leví. Las otras tribus no podían arrimarse, solamente los hijos de Leví. Y los hijos de Leví eran estos, Coat, Gerson y Merari. Sigue diciendo, 23-26. Dice, y las familias de Gerson, que es el que está aquí, mírelo, la familia de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo en el occidente. Véalos acá. Al occidente, detrás del tabernáculo. El frente es este, donde estaba Moisés y Aarón. Este es el frente y esta es la puerta que hablamos aquí, esta que miramos acá, esta puerta, esa es esta de acá. Y alrededor entonces del tabernáculo, en la parte de atrás, se ponía la familia de Gerson. Dice, y el jefe del linaje de los Jeromitas, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gerson, o sea, estos, a cargo de ellos, estaría el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de la tienda y su cubierta, o sea, lo que está encima, ellos se encargarían de la cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo, vayamos atrás, la cortina de la puerta del tabernáculo, lo que estaba encima, eso se encargaba Gerson, la cortina del atrio, o sea, esta de afuera, esta cortina, esa se encargaba Gerson. Se encargaría también de las cuerdas y de todo el servicio. Las cuerdas son estas con las cuales se sostenían. Entonces, dése cuenta, Gerson le dicen, ok Gerson, tú vas a estar aquí en la parte de atrás del tabernáculo y tu misión será que tú te vas a encargar de esta tela que hay encima, de esta cortina que hay encima, de esta cortina que está alrededor y de las estacas, todas estas cuerdas. Mire qué organización tan tremenda, ¿no? Que estaba en el pueblo de Israel. Esto no era que cualquiera llegaba y decía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, estaban nombrados cada quien qué era la función que tenía que cumplir. En el caso de Gerson, esta era su función. Sigamos con el siguiente, la siguiente familia, 27-32. Esta es la de Coab, los que están a este lado, mírenlos. Los de Coab, ¿qué tenían que hacer? Era la familia de los Anramitas, la familia de los Israjitas y demás, no sé qué. En el 28 dice, el número de todos los varones de un mes arriba eran 8,600 que tenían la guardia del santuario. Entonces ellos se encargaban de la guardia. Dice en el 29, la familia de los hijos de Coa acamparán al lado del tabernáculo al sur. Aquí están, al sur. Ahí tendrían que estar los hijos de Coat. Sigue diciendo que comparar al sur. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo su servicio. O sea, este Coat, ellos se iban a encargar entonces del velo que estaba aquí adentro, el que les mostraba. Se van a encargar entonces de aquí, del candelero, de la mesa de los panes, del altar del incienso. O sea, ellos tenían también de qué encargarse. Todos los utensilios, dice el santuario, ellos serían los encargados. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón.
Entonces esa era la función de Coat. Esa era la parte. Y los de Merari, que son los de aquí, que se iban a postrar en el norte, ellos también tenían su función. Vamos a mirarlo, eso está del 33 al 38, que dice: los contados conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 1200. Y ellos acamparán al lado del tabernáculo al norte. Aquí está, Merari, ellos estarán al norte. A cargo de los hijos de Merari estarán, mírate lo que ellos tendrán: la custodia de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas de alrededor del atrio, sus basas, sus estacas, sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón. Bueno, ahí habla ya de Moisés y Aarón, que estarán al oriente. De Merari, entonces ya lo que se va a dar cuenta, las basas en general y los dinteles estos grandes, las columnas grandes, esas eran las que iban a cargar. Entonces dense cuenta, cada uno tenía un trabajo. Les digo, los levitas, ustedes van a ser entonces los que van a hacer esto. Ustedes van a ser los que van a cargar el tabernáculo. Eso no era cualquiera que le metía mano. Yo voy a ayudar con esta columna y me la voy a echar al hombro. No, no, no. Eso no era así. Cada quien tenía una misión. Ellos tenían que recoger el tabernáculo. Los de Coat esto, los de Merari esto, ustedes esto. Cada uno tenía su función y solamente los levitas lo podían hacer. Otro que viniera y pusiera la mano o que intentara nada más entrar a mirar. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, que algunos nada más llegaron a mirar y con solo mirar la situación murieron. Con eso era suficiente. Es decir, nadie ni siquiera tenía que poner la nariz adentro. Alrededor del tabernáculo, solamente podía estar la familia de Leví, los levitas. Ellos eran los encargados del servicio dentro de la casa del Señor. Sigamos adelante. A ver, creo que me pasé, sí. Ya miramos la congregación, ya miramos la disposición, ya miramos cómo estaban. Ok, sigamos hacia adelante. El tabernáculo, miremos entonces qué era la función de los levitas. Una función de ellos, pues ya miramos, era de cargar todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Ellos eran los que movilizaban el tabernáculo. Pero tenían otras tareas, mirámoslas. Números, capítulo 1, versículos 47 al 54, mira lo que dice. Pero los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque Jehová habló a Moisés diciendo: solamente no contarán la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Fue lo que vimos antes. Van a acampar los levitas, solamente ellos, nadie más. Allí le está diciendo a Moisés, nadie más va a meterle mano. Ellos acamparán alrededor del tabernáculo y serán los encargados de todos los enseres y utensilios del tabernáculo. Sigue diciendo: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, o sea, como ya sabemos que el tabernáculo lo tenían que llevar, iban por el desierto caminando, pues un día lo armaban en la mañana y lo desarmaban en la mañana y lo armaban en la tarde. Entonces tenían que estarse moviendo. Mire lo que dice: cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Solamente los levitas. Ellos desarman y ellos lo arman. Y les hace una advertencia. Dice: y el extraño que se acerque morirá. Era una sentencia. Y por ahí hay unos ejemplos de alguna gente que no creyó esa situación y se fueron a mirar a ver qué era lo que pasaba. Morían indefectiblemente. Era una promesa y fue algo que el Señor les entregó y le dijo a Moisés: solamente los levitas.
Ellos van, le meten mano, lo arman, lo desarman y nadie tiene por qué ir a husmear qué es lo que está pasando allá. Nadie, absolutamente. El que lo haga morirá. Sigue diciendo, esto va hasta el 54. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme Dios les había mandado. Listo. Entonces Él les dice, alrededor podrán estar todas las tribus, pero sobre el tabernáculo, custodiándolo y guardándolo, solamente los levitas. Vamos a mirar Primera de Crónicas, que nos especifica un poquitico sobre las tareas que tenían que hacer los levitas. Primera de Crónicas 23, estoy aquí, 23, versículos 1 al 5. Dice, siendo pues David ya viejo, ya cuando llegó el tiempo de David, lleno de días, llamó a Salomón su hijo sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y a los levitas, fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y el número de ellos por sus cabezas contados como uno por 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra en la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Entonces démonos cuenta cuál es la función de los levitas. No solamente era ministrar allí, iban a ser gobernadores y jueces dentro del pueblo de Israel. Además, 4,000 serán porteros. Creo que ya la tribu de Leví ya iba muy grande, porque ya nada más los porteros eran 4,000 personas. Pues una tribu grandísima ya a ese punto. 4,000 serán porteros. 6,000, me perdí. 4,000 para alabar. 4,000 para alabar a Jehová. Ahí es donde nacen los cantores también. Por eso los levitas se le llaman a los músicos, porque ellos también eran los que iban a ministrar, a cantar dentro de la obra. 4,000 músicos nombró allí para que estuvieran. Más con los instrumentos que he hecho de alabanza. Y los repartió, pues esto va hasta ahí. Esa era una de las funciones. Gobernadores, jueces y además músicos. Esa era función también de los levitas. Entonces iban a ministrar, eran los que se encargaban de llevar todos los sacrificios y demás, los de enseñar la palabra, pero también eran los de cantar, los gobernadores, los juicios y hasta los porteros, 4,000 porteros, ellos, los levitas, esas eran sus tareas. Primera de Crónicas, capítulo 23, ahí mismo, versículos 28 al 32, otras tareas. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, voy hasta el 32. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de la harina, para el sacrificio, para las hojuelas, para todo lo tostado y toda la medida en cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y a tributar alabanza a Jehová asimismo por la tarde. Entonces ellos eran los que llevaban los panes, eran los que hacían esto y aquello, pero además eran los que en la mañana tenían que ir a llevar oración de agradecimiento a Dios, y en la tarde dice alabanza a Dios. Era tarea de los levitas. 31 dice, y eran los que ofrecían holocaustos a Jehová, y voy hasta el 32, o sea, uno más, y dice, y para que tuviesen la guardia del tabernáculo de reunión, la guardia del santuario. Ahí está, ya lo habíamos mencionado, ellas eran los guardias de todo lo que era el arca. Todas esas eran las funciones de los levitas, dése cuenta. Entonces eran los que presentaban el holocausto, eran los que presentaban ofrenda, eran los que daban la acción de gracias en la mañana, la oración, eran los que cantaban en la tarde para alabanza de Dios, eran los que cuidaban el arca, estaban como porteros, gobernadores, jueces. Esa era la función de los levitas, estar allí. Y miremos una más,
Primera de Crónicas 15, va atrás. Primera de Crónicas 15, versículos 14 y 15. Dice: así los sacerdotes y los levitas se santificarán para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios. Pues muy bien, esa arca, vayamos un poquito atrás. Ay, qué pena, me fui a donde no era. Vamos a ver. Aquí en este punto, esta arca, que era donde habitaba Dios, que era el lugar donde habitaba el Señor, esa arca, aquí lo que está diciendo es que en esas basas, en esas cuerdas, en esas barras que tenía ahí, los únicos que podían cargarla, o sea, llevarla de un lado a otro, eran los levitas. Entre una de sus tantas funciones, ya vimos muchas de las funciones que tenían. Una era cargar el arca. Ellos y solamente ellos cargaban el arca. Vamos a ver, quizá más adelante hay unos versículos donde nos mencionan que esta arca ni siquiera se podía ver. La orden era que entraba el sacerdote, entraba Aarón, que era el sumo sacerdote, cogía el velo, que es este que está acá, y tapaba el arca, la cubría para que nadie la viera, y después que la hubiera cubierto y eso, ahí sí entraban los sacerdotes, la cogían por las barras esas y la cargaban. Nadie, absolutamente nadie podía ver el arca. No sé si adelante veamos algunos versículos, no sé si los anoté, pero les cuento la historia. Era eso. Bien, cargaban el arca. Números 18, 20 al 32. Esto nos habla de algunas cosas que tienen que ver con los levitas. 20 al 32, 18, 20 al 32. A ver, muéstrenme el tiempo, ¿cómo voy? Ok, creo que lo voy a tener que resumir. 18, primera de Crónicas, primera de Números, más atrás, libro de los Números, capítulo 18, versículo 20 al 32. Vamos a leer algunos pasajes allí. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y la heredad en medio de los hijos de Israel. Lo que nos menciona allí, para hacer cortica la historia, es que los levitas, contrario a todas las otras tribus, los otros 11 hijos de Jacob, las otras tribus de Israel, todos heredaron tierra. A uno le dijeron: este pedazo es para usted, este pedazo es para usted, este pedazo es para qué. Pero a los levitas, a ellos, ¿sabe qué les dieron? Ustedes no van a heredar nada, no van a tener tierra, no van a tener nada de eso. Porque ustedes, su tarea es el servicio dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios. Esa era la tarea de los levitas. Ellos no iban a heredar o no heredaron tierra. ¿Cómo iban a vivir? Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí es donde está lo del diezmo. ¿Por qué el diezmo tiene que ir a los sacerdotes? ¿Por qué el diezmo tiene que ir a las personas que ministran? ¿Por qué el diezmo tiene que ir a ese tipo de personas? Aquí está la historia. Porque eso fue un nacimiento que tuvo allá el Señor. Esa gente que estaba ministrando, esa gente que estaba sirviendo en el tabernáculo, dentro de la obra de Dios, dice: yo los voy a cuidar. ¿Cómo los voy a cuidar? Los diezmos que traiga el pueblo serán para los levitas, para aquellos que manejan el sacerdocio, para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Y versículos más adelante lo que sigue ahí mencionando es que esos levitas también tenían que dar su diezmo. Es decir, los levitas le recogían el diezmo, se lo entregaban y ellos apartaban también un diezmo para entregarlo a la obra del Señor. Todo muy bien conjugado. Eso es lo que nos habla de los diezmos. Ahora, sigamos más adelante. Números 18, ahí mismo, versículos 1 al 7. Dice:
Jehová dijo a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, ya sabemos, dijo, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no muera ellos y vosotros. Miren lo que les dice entonces allí el Señor para los hijos de Leví. Esta es la tribu supuestamente de Leví. Ellos iban a servir en el tabernáculo. Esta parte, miremos acá, ellos iban a servir en toda esta parte. Pero le está diciendo allí a Aarón, ten en cuenta que ellos no van a tener parte con ninguna de las cosas santas. Es increíble cómo el Señor era de exigente. Ni siquiera los sacerdotes, los que él había mencionado para cargar el arca o para cargar la tienda, ni siquiera ellos podían llegar a manipular los elementos que estaban dentro. Sigue diciendo, tendréis cuidado del santuario y cuidado del altar, para que no venga la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarás vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo hacia adentro ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces, Aarón y sus hijos, solamente Aarón y sus hijos, que Aarón era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, y también levita, era el único que podía ingresar a este lugar. El único. Dice, y nadie más podrá hacerlo. El que lo haga, dice allí, morirá. Tú eres el único que tiene la potestad, y tus hijos, de ministrar dentro de la obra de Dios. A ver, sigamos. ¿Hasta qué pasaje era que me mencionaba que tenía que ir? Números hasta el 7. Hasta ahí. Y la otra, números 4. Ahí mismo. Números 4. Versículos 15 al 20 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, aquí es donde les estaba mencionando que esto que está aquí adentro, esta parte que está aquí adentro, nadie la podía ver, solamente Aarón tenía que venir a cubrirla y nadie más, nadie podía observar eso. Es lo que nos va a decir aquí. Es lo que nos va a decir, se me perdió el pasaje, era Números 4 del 15 al 20. 4 del 15 al 20 dice: y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés a Aarón diciéndole: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al santuario santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán, y les pondrás a cada uno en su oficio y en su cargo, y no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque si no, morirán. Ahí están los pasajes donde yo les mencionaba que incluso este lugar, solamente Aarón podía venir, coger el velo y cubrir todo. Y no solamente eso, tenían que cubrir también la lámpara, tenían que cubrir la mesa, es decir,
Iban y cubrían eso y nadie más podía entrar, ni siquiera los elegidos, que eran los levitas. Ahí está hablando de los hijos de Coal, los hijos de Gerson, ni siquiera ellos. Dice, porque si ellos entran y ven sin cubrir eso, morirán. Y le está diciendo a Aarón, y tú serás culpable de esa muerte de ellos si los deja que eso pase. Entonces dése cuenta del lugar y la cosa tan santa como era y como se realizaba. Solamente el sumo sacerdote y sus hijos cubrían estas cosas, y después de que estaban cubiertas, ahí sí entraban los levitas, se les echaban al hombro y a caminar, como iban en el desierto, a caminar. Cuando llegaban en la noche, armaban las cosas y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y descubría otra vez las cosas y montaban otra vez esa situación. Ese era el trabajo entonces de lo que eran los levitas. Hemos visto entonces ¿de dónde vienen los levitas? Pues muy bien, era uno de los hijos de Israel. ¿Por qué los levitas fueron elegidos? Porque ellos fueron los primeros que se ofrecieron a servir en la obra del Señor. Dios los acepta y se consagran a ello. Esos levitas tenían una función. ¿Cuál era la función? La de servir dentro del templo. Ellos eran los que cargaban el arca, ellos eran los que cargaban las basas, el tabernáculo en general, o sea, todas las cortinas, todo lo que las puertas, ellos eran los que lo hacían. Solamente los levitas eran los que ministraban, eran los que oraban, eran los que cantaban dentro de la obra del Señor. Y no era otro, no era que cualquiera otro de esa tribu decía, yo quiero ayudar. No, para el Señor había un orden. Y hay un orden dentro de la obra de Dios. Y esta era la función de los levitas que tenían que cumplir. Bien, lo otro que teníamos que ver es entonces lo del sacerdocio ya, en general, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Miremos primero antes esto, dice una porción allí, buscad la paz con todos y la santidad, sin santidad la cual nadie verá al Señor. Eso es un término que se cumple hoy en día. Allí veíamos que era todo tan santo, era todo tan riguroso, que ni siquiera podían entrar y ver porque morían al instante. Era la palabra de Dios, les decía, el que se acerque, el que mire, el que jizgonee, va a morir. Entonces no se podían arrimar a eso, porque el pecado y Dios no tienen ningún punto de comunicación. En el libro de los Hebreos lo que nos está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso se ve hasta hoy en día. El que no sea santo, el que no cubra sus pecados, el que no se acerque a Cristo, el que no venga con un corazón humillado frente a la presencia de Dios y le diga, límpiame de todos mis pecados, no va a ver a Dios. Simplemente así, morirá. ¿Y qué es morir? Es separarse de Dios eternamente. Eso es lo que significa morir, separación eterna de las cosas de Dios, del reinado de Dios. No asistir a lo que diríamos el cielo. Eso es lo que pasa. Desde el tiempo antiguo se veía reflejado. Cuando estaba la santidad de Dios, nadie podía ir a jizgonear. Justamente por eso, porque moría. Hoy en día también, el que está en pecado nunca verá la gloria de Dios. Vamos a ver Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Mira lo que dice. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es hablándole Jehová a Moisés. Está diciendo, nadie va a ver mi rostro, porque el que me mire va a morir. Así de efectivo le había dicho a Moisés que eso iba a pasar. Por eso el que se arrimara al arca, que era donde estaba la presencia de Dios, pues simplemente moría. ¿Cómo hacían los sacerdotes para que ellos no murieran? O sea, pudiesen entrar al lugar santísimo, a este lugar, podían entrar los sacerdotes, no el sumo sacerdote sí podía entrar a la presencia de Dios, pero los sacerdotes podían entrar a este lugar, al lugar santo. ¿Cómo ellos lo podían hacer? Ellos se santificaban para poder llegar a ese lugar. Miremos la porción donde dice Primera de Crónicas, capítulo 15, Primera de Crónicas, capítulo 15, y el versículo 14, 15-14. Mira lo que dice. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, de Dios de Israel. Cuando ellos se iban a presentar a Dios, si miramos ahí toda la porción,
viene toda una cuestión donde ellos se tenían que santificar. Recuerden que les regaban aceite, tenían que, había, por eso era la fuente que había agua, ellos tenían que bañarse allí, tenían que limpiar sus manos, sus ropas, lo demás, porque no podían presentarse en esa forma. Para presentarse ellos tenían que santificarse. Para presentarnos ante Dios sigue siendo igual. Vamos a presentarnos ante Dios, hay que santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? La sangre de Cristo es la que nos hace santos. Cuando nosotros nos presentamos ante Él, aceptamos su sacrificio, estamos siendo limpiados. Ahí en ese momento sí nos podemos presentar ante el Señor. La santificación es algo importante. Veamos algunos que no quisieron hacer esa situación y se olvidaron. Levítico capítulo 10. Vamos atrás, Levítico capítulo 10. Libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 7. Estos son los hijos de Aarón. Aarón, dése cuenta que era el sumo sacerdote y tenía los hijos que podían ejercer la profesión de sacerdocio. Pero miren lo que les pasó a ellos. Nadab y Abiú, así se llamaban los hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario. Vamos a mirar atrás, acá. Aquí, este es el incensario y tenía que estar enfrente del arca. Ahí estaba el incensario, diario tenía que haber incienso. Entonces los hijos de Aarón llegaron y se entraron y dijeron, no, vamos a nosotros a llevar también incienso, que nosotros como somos los hijos del sacerdote, pues eso lo vamos a poder hacer. Miren lo que pasó. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y lo ofrecieron a Jehová. Fuego extraño que él nunca los mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mire cómo fue la fuerza. Ellos dijeron, vamos a presentarle a Dios aquí incienso. Recuerden que incienso hoy en día refleja es oración. La oración es el incienso que hoy presentamos al Señor. Ellos dijeron, vamos a presentar esto en nombre del pueblo, pues, y decimos que venimos en nombre de ellos y esto, y prendieron candela. Y ellos que prenden esto, y el Señor que ve lo que están haciendo y dice, ¿cómo son estos de atrevidos que vienen a hacer? Llovió fuego, dice, y los quemó de una vez. Murieron allí. Ahí adelante los versículos que está mencionando le dice a Aarón, entre, pero ni siquiera se junte con ellos. Dice que no quedaron sino la ropa. Saque esa parte, pero ni siquiera se salgan porque ustedes están purificados y no quiero que se junten con el pueblo. Mire lo que es estar en la presencia de Dios y hacer las cosas como a Él no le gustan. Dios dice, así es que se hace y así es que se hace. No tendrás dioses delante de mí, no te postrarás, no harás cosas que están ni arriba en los cielos ni debajo de la tierra. No te postrarás, no los adorarás. Son palabras que dice el Señor y cuando no obedece como Dios quiere que se hagan las cosas, mire, llueve fuego de lo alto y quemados, fuera. Eso es uno de los ejemplos, que ante la presencia de Dios hay que tener santidad. Otro ejemplo está en Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Primera de Samuel 6:19. 6:19. En este tiempo el arca la habían robado. El arca la habían robado los filisteos y andaba dando botes de lado en lado. Nadie quería hacerse cargo del arca. Eso nos lo habló el pastor en la enseñanza pasada. Nos dijo las consecuencias que traía por llevar el arca. Claro, nadie podía ver el arca y ellos escondiendo el arca de lado a lado. Eso les cayó unas plagas, les cayó enfermedad, les cayó de todos los filisteos. Entonces dijeron, no, entreguemos esta vaina y saquémosla. Y se la entregaron a un pueblo, que es la que menciona aquí. Capítulo 6:19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Ese fue el pueblo que recibió el arca. Y dice, mire, el Señor los hizo morir porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Ellos como seguramente no sabían o pensaron que era una caja cualquiera, fueron y se les ocurrió mirar, muestra a ver cómo es esta vaina del arca. Mire, murieron. Y dice, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Es increíble toda la cantidad de gente que murió. Todo un pueblo prácticamente, y todo por ir allá a mirar de fisgones a ver qué era lo que había en el arca, y murieron. Ese es otro caso. Y en la segunda de Samuel, hay más adelantico,
capítulo 6, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Y David y toda la casa, bueno, digamos que ya entonces el arca había dado muchos botes por muchos lados. David dijo, no, vamos a traerla de regreso a nuestro templo. Al fin el arca es de nosotros, vamos a traerla. Y se fueron y recogieron el arca. Y dice que venían haciendo fiesta y danzando y bailando y con música y cantando porque traían el arco. Y dice que el arca la traían sobre unos bueyes. Y los bueyes pues claro venían galopando. En una de esas el arca se alcanzó a mover como que casi se cae, pues un chistoso fue y le puso la mano. Eso es lo que está pasando acá. Versículos 6, 5 y 7 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Eso le pasó a Usa. Vio, uy, el arca se está cayendo, muestre, la sostengo, y le fue a poner la mano, le puso la mano, cayó muerto de una vez. Tocar el arca de Dios era peligroso. Estar en la presencia de Dios sin santidad, arrimarse sin santidad, es peligroso. Muerte total de una vez. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Bien, hemos visto de qué se trataban los levitas. Hay allí unos versículos que dice, a cargo de ellos, o sea de los levitas, estaba el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, el santuario con que ministraban, el velo, todo el servicio estaba a cargo de los levitas. La vez pasada vimos el templo de Salomón, vimos lo que era el tabernáculo, pero a ese tabernáculo había alguien que tenía que servirle, había alguien que protegerlo, guardarlo, ministrar. Pues fueron los levitas. ¿De dónde vinieron los levitas? Ya vimos toda la descendencia de Abraham, cómo llegó hasta Jacob. Jacob le es cambiado el nombre a Israel, que es la nación que conocemos hoy. Israel tuvo 12 hijos, uno de ellos eran los levitas, y ellos fueron seleccionados por Dios para que sirvieran dentro de la obra del Señor. Creo que hasta aquí hemos conocido ahora sí por qué los levitas trabajar, qué tiene que ver con los levitas, con todo esto, qué tienen que ver con el sacerdocio y todo lo demás. Ellos eran los que trabajaban y ministraban en la parte de lo que era el servicio o lo que era la obra de Dios. Hebreos 7:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hoy en día, los levitas somos todos nosotros. Tú y yo podemos ser levitas. Todos los que sirven en la obra del Señor, todos los que nos acercamos a la palabra de Dios, somos levitas. Somos los que llevamos la palabra de Dios, somos quienes contribuimos. Y desde la palabra del Señor, y todo el que me sirva, mi Padre lo honrará. Todo el que quiera ser levita, todo el que quiera venir a los caminos del Señor y a servir en la obra, mi Padre lo honrará, es la promesa del Señor. Bienvenidos al servicio del Señor, bienvenidos a ser levitas dentro de la obra de Dios. La invitación en esta mañana. Hemos tenido ya un estudio acerca de lo que era el templo, hemos tenido un estudio acerca de lo que fueron los levitas. Nos queda faltando una parte, son los sacerdotes. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes? ¿Cómo actúan los sacerdotes? ¿Cómo se vestían los sacerdotes? Ese será un estudio futuro, la próxima vez que nos encontremos. Entonces hablaremos de los sacerdotes. Lo que pasa es que para hablar de los sacerdotes necesitaba que esto estuviera claro de dónde vienen. Son levitas. Y de dónde vienen los levitas necesitaba que lo tuviéramos muy en claro de dónde venían. Creo que ya teniendo esto claro, ahora sí vamos a hablar de los sacerdotes. Pero eso será en nuestro próximo estudio. Por ahora está bien hasta ahí. A ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga y será hasta una próxima. Hasta siempre.